Ok, grabando, grabando. ¿Me escucha, Fernando? Te escucho perfecto. Yo también te ¿Cómo escucho está todo? perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te preparas para este tema de viernes? Me he preparado en el sentido psicológico, pero he tratado de no leer mucho más porque a veces me confunde. Más bien prefiero tener la mente un poco más fresca para expresar lo que vaya saliendo, ¿no? Me encanta eso porque eso refleja de lo que vamos a hablar, que es precisamente tener la mente abierta y cómo nosotros como seres humanos, aunque genéticamente estemos predispuestos a ser aventureros y a ser exploradores y a tener entonces, por definición, la mente abierta, eso no siempre es el caso y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Esto es del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Voy a empezar, Fernando, primero compartiendo contigo que hablando de cosas nuevas y de tener la mente abierta a experiencias que no hemos vivido antes. Mi casa ahorita, preparándonos para el fin de semana, huele a gazpacho. Christopher, mi esposo, que es muy aventurero a la hora de cocinar, se ha convertido en un amante de la cocina española. Hace una paella maravillosa y también hace un gazpacho sensacional. Y gazpacho Wow. es una de esas cosas que yo al principio, la primera vez que lo probé, me sentí totalmente confundido porque no sabía si era una salsa de tomate que no habían cocinado o si era una sopa que todavía no habían calentado o qué. Y me tocó un poquito entender lo delicioso que es y hoy en día aprecio y disfruto un buen gazpacho absolutamente, ¿no? Y el martes pasado, tú y yo, durante la conversación acerca de cómo el mundo está cambiando por la pandemia, tú abriste un tema que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con esta manera como la información que estamos consumiendo nos amolda nuestra mente, ¿no? Y tiene que ver con esos canales de información de 24 horas. Tú compartiste cuando dijiste que no te estaba dejando dormir, comentaste la preocupación que te causa, y es una preocupación que yo compartí contigo, como los canales de noticias, y voy a hablar entonces un poquito de cómo están formulados y las consecuencias que eso trae. Estos canales, cuando fueron creados, cuando la industria del cable en los Estados Unidos explotó hace 30 años, hace 30 y 40 años, muchos canales fueron inventados desde cero, y el gran cambio que hubo entre un network, que era un canal de televisión tradicional como los que conocíamos en Venezuela, Radio Caracas Televisión, Venevisión, aquí NBC, CBS, ABC y más tarde Fox, que eran canales de entretenimiento general, que en las mañanas tenían programas de variedades, en mediodía tenían telenovelas, en las tardes programación infantil y en las noches programas de concursos o series dramáticas, y después se hicieron muy famosas hace 20 años todas las series de reality TV, que por cierto de ahí salió nuestro presidente Donald Trump. Los canales de cable, para poder Sí. subsistir, hicieron exactamente lo contrario, se especializaron y ofrecieron una línea de programación que era increíblemente fácil de entender. MTV, música y videos, y claro, después evolucionaron, pero siempre era esa cultura juvenil. Los canales noticiosos, los canales de noticia de cables de 24 horas, tuvieron ese gran reto de llenar 24 horas de programación con algo para que la gente viese. Y uno de los que primero se dio cuenta que había una clave al éxito gigantesca fueron los fundadores de Fox News, cuando se dieron cuenta que, mira, no solamente si tenemos una línea editorial relacionada con una visión bipartidista, si le apoyamos a uno de los partidos, va a ser más fácil atraer y dejar enganchada a esa gente durante más tiempo. Y como respuesta a eso, entonces después salieron otros canales como MSNBC, que es exactamente que representa la parte liberal, y con el tiempo canales que durante mucho tiempo se mantuvieron mucho más objetivos que lo que son hoy en día, como CNN, con el tiempo han tenido, por el simple hecho de sobrevivir la batalla de los ratings y la batalla por los anunciantes, han tenido que asumir esa posición donde, como tú explicabas muy elocuentemente, en vez de decir noticias, simplemente las horas del prime time, las horas más importantes de la noche,
son segmentos de 1 hora cada uno, donde el periodista, que es la imagen de ese programa, va a explicar su posición. Y claro, eso distorsiona por completo la apreciación que tenemos sobre las noticias. Hablabas de Rachel Maddow. Rachel Maddow, yo la respeto muchísimo, pero es definitivamente de esas personas que yo la escucho cuando yo me quiero sentir mejor, cuando yo quiero sentir que alguien está diciendo lo que yo quiero escuchar. Que no tiene que ver para nada con informarme. Y gracias a los santos de las telecomunicaciones, hay otras ofertas, sobre todo en la radio, como NPR, la National Public Radio, donde sí hay ese sentido de información veraz y objetiva que añoramos. Todo esto para hablar de cómo entonces esta dinámica donde se crean narrativas para mantener enganchados una audiencia están socavando esta idea de tener una mente abierta. Entonces, creo que estamos siendo víctimas de este bombardeo de información y nos están obligando a que nuestra mente se haga cada vez más chiquita y más cerrada. Mi primera pregunta hacia ti, Fernando, es, ¿tú te consideras un hombre de mente abierta? ¿Por qué? Justifica tu respuesta y cuál es la importancia de tener una mente abierta según tu opinión. Bueno, la respuesta es sí. Yo soy una persona de mente abierta. Yo soy capaz de recibir con atención y a veces hasta con entusiasmo ideas que retan mis convicciones. Y les doy la bienvenida porque muchas de las ideas que yo atesoro son ideas que han previamente retado otras que tenía. O sea, mi visión del conocimiento y la convicción es un poco abierto, en el sentido de que las convicciones para mí son cuestiones son cuestiones de hecho, no de conveniencia. Entonces, digamos que para mí las convicciones son hechos. O sea, son mi visión del mundo que yo pienso, perdón, yo quiero que sean lo más honestas posibles con lo que ocurre a mi alrededor y conmigo mismo. Entonces, yo sí soy mente abierta. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, lo religioso. Yo he tenido una evolución religiosa de mi vida personal, por cierto, de venir de... Eso lo hablamos en un podcast, por cierto. Ahí pueden escuchar un poco ese viaje. Pero yo he tenido cambios importantes, o sea, cambios radicales, o sea, de creer una cosa a creer otra. Y nunca lo he supeditado a lo que yo quisiera creer. Por ejemplo, ¿qué me convendría a mí creer más? ¿Una religión y un Dios que me garantice una vida después de la muerte? ¿O una condición en la que yo sienta que después de la muerte no viene nada? Obviamente lo primero, pero no es eso lo que me satisface. Me satisface es algo que yo sienta que es lo que va a ocurrir, o sea, ¿me explico? Sí. No quiero nada que me complazca, sino algo que me ayude a establecer una convicción. Entonces, eso hace que yo invite siempre pensamientos que reten mi percepción, y ha ocurrido muchas veces, verdaderamente ha ocurrido muchas veces que he cambiado de opinión o de visión, porque trato de mantenerme no demasiado emocional cuando tengo que retar porque si no uno crea un obstáculo, una barrera, una pared que hace que no entre la cosa. Yo considero que sí, me gusta examinar aquellas cosas nuevas, aquellas cosas que tratan de refutar lo que yo creo, porque mi experiencia es que muchas veces esas cosas son las que se han quedado, las que retan, después de verlas, después de sentirlas, después de sopesarlas, he llegado a la conclusión de que son las que tengo que adoptar, las he adoptado y he vivido muy satisfecho con muchas de las cosas que me han retado. Sí, sí me considero mente abierta, la verdad. Qué bien. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo también te considero a ti una persona de mente abierta, y por eso es que yo disfruto haciendo estos podcasts contigo, porque yo siento que tú traes a la mesa siempre una flexibilidad de mente que permite conversaciones interesantes. No, yo
yo me obligo también a mantener una mente abierta por varias razones. Una, porque ha sido una fuente de, esas sorpresas, como llamas tú, han sido una fuente constante de dicha y felicidad para mí como individuo, pero también por la línea de trabajo que yo hago. Yo necesito estar al día con la evolución del gusto popular, de la cultura popular. Entonces me tengo que obligar, pero es una obligación que disfruto, que me entretiene, ¿no? Mantener el músculo del gusto flexible para que se vaya adaptando a cómo el lenguaje cultural se va modificando, ¿no? Quiero escuchar de ti, Fernando, ¿cuál es tu opinión con respecto a la diferencia entre tener una mente abierta y tener un gusto específico? Porque yo creo que la gente también se confunde con esos dos términos. Yo creo que mucha gente piensa que tener una mente abierta es consumir de igual manera todo lo que está al alcance en este gran menú que es la cultura popular. Y yo siento que el gusto personal es lo que filtra lo que uno consume, lo que uno adapta, lo que te informa a ti en el día a día, pero eso no significa tener una actitud negativa contra esas expresiones del arte, de la música, cualquier forma del arte que a uno personalmente no les gusta. Entonces, cuéntame desde desde tu experiencia personal, ¿cómo tú separas esas dos cosas? ¿Cómo separas el tener una mente abierta y cómo separas esa administración de tu gusto y de la cultura popular que consumes? Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque claro, eso exige que uno haga un autoexamen, ¿no? No es tan fácil. A veces, en la mayoría de los casos sí, pero muchas veces no, porque a veces hay cosas que simplemente uno rechaza, ¿no? Pero yo diría que la mente abierta para mí es como la entrada de la información del mundo exterior, la entrada hacia uno. Vamos a decir que hay dos formas de filtrar. Una es filtrar antes de que entre y otra es filtrarlo una vez que entre. Uh-huh. O sea, el primer caso está constituido normalmente por los prejuicios. Ya uno, por ejemplo, dice, a mí este tipo de música no me gusta, por tanto, ninguna música que se ascriba a este género me va a gustar jamás, no sirve para nada, me cierro completamente. Ese es el primer tipo de filtro, un filtro que es prejuicioso, es decir, no me gusta nada de ese tipo de música o de ese tipo de arte, ese tipo de lo que sea, y por tanto no tengo ni siquiera que verlo, sino que ya sé o creo saber que todo lo que venga es negativo. Pero también está cuando tú dejas entrar, tú dices, bueno, vamos a oírlo. Entonces tú puedes decir con propiedad que no te gusta o puedes tener la sorpresa de que te gusta. Me ha pasado mucho. Yo por ejemplo, hay artistas que no me gustan, entonces no me gusta, nunca me gusta su música, pero de repente escucho una canción y oye, ¿quién canta eso? Tal, oye, fíjate, me gusta esa canción. Entonces diría, mira, no me gusta globalmente, no me gustaría un disco, pero me gustan unas canciones. Uh-huh. Igualmente con todo, con escritores, con cineastas, incluso con políticos con los que no pueda estar de acuerdo en general, puedo reconocerle méritos. Esa es una de las cosas que la polarización borra. Uh-huh. Es que no puedes, es que tienes que comprar el paquete completo. El tipo es malo completamente o bueno completamente. Tú sabes, los errores son siempre mínimos y las virtudes enormes, y de los enemigos los errores siempre son monumentales y las virtudes son meramente cosméticas. Bueno, el tipo se viste bien, pero es un degenerado, no sé qué. Entonces, en ese sentido sí, porque a mí me gusta examinar las cosas. A veces no te creas, a veces inconscientemente me dejo gobernar por los prejuicios. A veces, ¿cómo no? A veces pasa que hay algunas cosas que de plano mi mente o mi espíritu rechaza. Por ejemplo, el chavismo. Yo creo que esa es una excepción en mi vida. Yo tengo que aceptar que yo no puedo con eso.
Y a veces no quiero hacer el esfuerzo en reconocer nada positivo que tenga el chavismo. Y creo que, y creo que hasta ahora, en realidad, creo que no he encontrado nada, pero o sea, me cierro completamente. Pero eso es una excepción porque es altísimamente emocional. Y ahí lo que quería decirte era que cuando hablamos de mente, hablamos de algo más racional que emocional, aunque es imposible que seamos plenamente racionales y plenamente emocionales, siempre están las dos cosas. Pero en la mente racional, perdón, en la mente abierta, siempre priva el aspecto intelectual, el aspecto que te permite evaluar algo para determinar si lo aceptas, no lo aceptas, etc. Entonces, pero también yo digo que la mente abierta no solamente tiene que ver con la aceptación personal, sino también un poco con la tolerancia que uno tiene sobre las cosas. Uh-huh. Porque si yo actúo, por ejemplo, si a mí una música, un libro, un movimiento político no me gusta, no lo sigo, no me identifico, también es importante ver cuál es la respuesta emocional que uno tiene hacia eso. Me explico, porque si yo digo simplemente, mira, no me gusta y mis argumentos son racionales, porque yo no estoy de acuerdo con estas cosas, porque ellos promueven esto y yo no apoyo esa causa, pero no tengo nada emocional, digamos, demasiado, no hay nada extremo que me haga más que decir que no me gusta, no estoy de acuerdo. No hay nada emocional exacerbado, ¿entiendes? Uh-huh. Pero, en cambio, con el chavismo, que probablemente es la única área en mi espíritu, que es así como una pelota negra, así como una nube negra que está absorbiendo todo lo que, todo lo que toca, se lo traga como un agujero negro. Yo soy extremadamente emocional. Por eso es que digo que el chavismo me distorsiona todos mis mecanismos para evaluar las cosas, porque la emocionalidad es extremadamente grande. En cambio, en la mayoría de las otras cosas, o prácticamente quizá en todas, mi emocionalidad es muy controlable a la hora de aceptar, de recibir algo nuevo para evaluarlo. Y entonces ahí me siento bien, porque la emocionalidad no hace que yo rechace algo por pura emocionalidad, sino que mi razón dice, mira, no me gusta, o no estoy de acuerdo, me parece inconsistente, o me parece que no está en consonancia con los tiempos actuales, etcétera, etcétera, pero doy unos argumentos racionales. Por supuesto, la emoción siempre tiene un rol, pero no es la emoción la que comanda la cosa, porque ahí es donde yo siento que la mente no está evaluando, sino que está reaccionando impulsiva y emotivamente. Entonces, ¿tú crees que la emocionalidad es la que impide que haya un sector en la población, no necesariamente una mayoría, pero sí definitivamente un sector en la población, que sienten que cualquier tipo de evolución es una imposición? Porque eso es algo muy interesante, ¿no? En las conversaciones que uno ve en el social media, en los medios sociales, es siempre presente. Siempre hay alguien que va a protestar en contra de algo que está evolucionando porque sienten que le están imponiendo algo que va en contra de su manera de ver la vida o de interactuar con la vida. Sí. Y para mí, uno de los ejemplos perfectos, que es bastante controversial, pero es una discusión muy grande en este país, en los Estados Unidos, es el derecho al aborto, ¿no? A la decisión de una mujer de tomar de tomar la decisión personal de si va a mantener su embarazo a término o no. Y la gente que está en contra del aborto, mi problema con eso es que en lugar de tomarlo como una cuestión personal y decir, eso no está de acuerdo, eso no cuadra con mis valores personales, yo no lo voy a hacer, lo extienden y lo quieren hacer algo que todos tenemos que entonces asumir de la misma manera, ¿no? Y ese es el problema que yo tengo, porque no todas las cosas funcionan de la misma manera. Si bien la idea está que dice que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás,
eso no significa que mis opciones personales yo las voy a poner en los demás. Y eso entonces aplica a otras cuestiones, como un ejemplo perfecto que tiene que ver con qué tan mente abierta o qué tan mente cerrada somos y nos acusan de ser una cosa o la otra, y es el tema del lenguaje inclusivo. Ese es el perfecto ejemplo de cómo esa dinámica funciona para un lado y para el otro, dependiendo de con quién estás hablando. Yo esa conversación del lenguaje inclusivo simplemente la evito, Fernando, porque por una razón muy sencilla. Ni siquiera la Real Academia de la Lengua Española puede decir que el lenguaje inclusivo va a tomar fuerza o no la va a tomar, porque el lenguaje castellano es un lenguaje vivo. Somos nosotros los que lo usamos, los que vamos a hacer que evolucione de una manera o de la otra. Claro. La opinión mía, yo puedo estar de acuerdo, me puede parecer una tontería, me puede parecer maravilloso, no tiene la menor importancia lo que yo opine de usar personas en vez de personas o como sea, ya ni siquiera sé cómo se manifiesta el lenguaje inclusivo. Eso no está en mí o en ti o ni siquiera en la Real Academia Española. El lenguaje como tal va a seguir evolucionando y va a ir hacia un camino que no sabemos cuál es y que quizás es el lenguaje inclusivo, pero quizás no lo es. Entonces, este asunto de tener la mente abierta es una cuestión de simplemente, creo yo, a la hora de la verdad, mantener nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro paladar abierto a información distinta a la que conocemos. Como tú bien dijiste, utilizaste el tema de reto. Esa información que reta lo que nos hace sentir cómodos, y cuando nos retan y nos enfrentan a información nueva es donde evolucionamos y donde crecemos, ¿no? Claro, así es. Mira, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes una cosa? Que mientras tú hablabas esto que me acabas de decir, se me vinieron a la mente dos conceptos. Uno es el concepto de libertad, el concepto que uno tiene de libertad, no el concepto de libertad general de los diccionarios, no. Es cuánto valor le damos nosotros realmente a la libertad. Todo el mundo dice, no, que yo estoy de acuerdo con la libertad de la cosa, pero no es así. No es así. Yo he conocido gente que pues afirma eso y en su actuación no es así. No reconocen la libertad de ciertas personas para hacer cosas que a ellos no les gusta o que ellos no harían. No la reconocen, no la valoran tampoco. Entonces, fíjate, una cosa es la libertad, cómo uno concibe la libertad. Yo, en mi caso, soy una persona que considera la libertad como uno de los valores más importantes de todo, de la vida. Yo sin libertad no soy nada. O sea, y todo lo que yo sienta que restringe mi libertad y que no tiene un sentido social importante y relevante, me preocupa. Por eso me gusta mucho este país, pues un país que basa su éxito incluso en la libertad, y en todas las encuestas que se hacen anualmente en las que se le preguntan a los estadounidenses cuál es el valor filosófico activo del país, siempre responde la mayoría que es la libertad. Entonces, por un lado. Pero otra cosa, Jesús, es el rol que la gente se asigna a sí mismo. ¿Entiendes? Y yo creo que eso determina mucho la amplitud o la apertura de la mente. Hay gente que se concibe como juez de la realidad. Y eso no ocurre de una manera expresa que la persona dice, yo me autonombro juez. No. Eso ocurre de una manera inconsciente. Una persona acostumbrada a sentirse demasiado el centro del universo, inmediatamente, por supuesto, piensa que su criterio es el que define el universo. Entonces, el rol que uno se atribuye dice mucho de cuán abierta va a ser tu mente, porque yo conozco gente que, wow, mira, que te dicen con una seguridad, pero con una seguridad unas cosas que tú te das cuenta que por no importa lo equivocado o lo lejos de lo fáctico esté, ellos están convencidos. Eso pasa mucho en las religiones o de las personas que tienen ese espíritu religioso, aunque no sean con religión. Pueden ser con candidatos, pueden ser con cosas.
están convencidos, pero ellos se dan un rol a sí mismos de las personas que establece qué es lo que es real, qué es lo que es verdad, qué es lo que es cierto, qué es lo que es relevante, etcétera. En cambio, si uno es una persona quizá un poco más humilde y dice, no, yo acepto las cosas que a mí me gustan, pero yo no soy el que determina necesariamente qué es lo cierto y qué es lo conveniente y qué es lo adecuado. Yo voy asumiendo cosas, pero basado en criterios que están fuera de mí, como por ejemplo la ciencia, como el consenso de ciertas personas, como el consejo que me puede dar la gente sabia y cariñosa que tengo a mi alrededor, amigos, mi familia, mis padres, mis parejas, etcétera. Si una persona es capaz de quitar un poco el centro de gravedad de sí mismo en cuanto a la valoración del mundo externo, yo creo que la persona está mucho más abierta. ¿Me entiendes? Porque no se siente juez. Si tú te sientes juez, tú no necesitas que la idea entre dentro de ti. Tú simplemente con verla dices, eso no sirve, o eso Mira, no me Fernando, gusta, o eso no entra. sí, no, diste en el clavo fabulosamente. Me encanta eso que explicas, porque estoy totalmente de acuerdo. Esa idea de traer un nivel de humildad hacia la forma en que nos relacionamos con el mundo es la que nos va a permitir ser flexibles. Y en esa flexibilidad entonces es donde nos vamos a permitir ser abiertos a nuevas experiencias, ¿no? Y eso es muy interesante porque tiene que ver muchísimo con la idiosincrasia del venezolano, ¿no? Yo lo he dicho en otros podcasts, los venezolanos creemos que lo sabemos todo y que a mí no me jode nadie, esa actitud que nos ha hecho tanto daño. Y el perfecto ejemplo es algo que yo veo inclusive hasta en familiares muy cercanos, ¿no? Que si bien les gusta, por ejemplo, el whisky es algo que es muy asociado con el venezolano. Y yo Sí. por muchísimo tiempo pensaba que el único whisky posible de tomar era el etiqueta negra o el Old Parr o el Buchanan's, que los tres todavía me gustan muchísimo. Pero a medida que yo entendí que me gustaba el whisky o el scotch, como le dicen los americanos, yo me forcé a abrirme el paladar y a experimentar con nuevos sabores. Y hoy en día, yo siempre bromeo, yo digo que si mi papá estuviera vivo, le estaría muy orgulloso de mi bar. Yo tengo en mi bar constantemente alrededor de 12 botellas de whisky distintas. Y van desde Wow. single malts hasta blends. Y entonces la percepción y la experiencia de tomar whisky ha evolucionado de una manera riquísima. ¿Y qué resultado me ha traído eso? Más alegría. Como decía al principio, el estar abierto a nuevas experiencias últimamente nos trae más alegrías. Y por eso yo también le digo a mis sobrinos y quisiera que las personas que yo quiero a mi alrededor estuvieran abiertos también al rango de las cosas y que sepan apreciar lo que están consumiendo dentro del rango en el que fue diseñado. Para explicarme, voy a utilizar ejemplos. Si uno se va a comer una hamburguesa, uno no tiene por qué decir que nada más buena comida es un lomito o una langosta, porque una buena hamburguesa o un buen perro caliente también Sí. dentro de su género puede ser extraordinario. Y eso aplica también a películas. Mira, uno puede ver una película, la perfecta película que tú nombraste en la semana pasada, el Séptimo Sello, una película magistral. Y uno la aprecia por su género y en el rango de film, de clásico, de obra de arte. Pero eso no debería significar que una película como, y esto es un ejemplo tonto, la película que estrenaron en streaming porque no la pudieron estrenar en el cine porque empezó la pandemia, la nueva versión del Hombre Invisible, de Invisible Man, Yo la vi. es muy divertida. ¿Tiene problemas del guión? Sí, sí tiene problemas. Pero mi punto es Sí. que el género que es un género de terror, que es un género de ciencia ficción, está muy bien dirigida. La actriz, Niña Moss, es Ella es muy buena. maravillosa. Excelente. Ella hace Sí. que la película funcione. Entonces, de eso se trata a lo que yo me refiero con tener mente abierta. Hay que tener mente abierta y poder valorar diferentes expresiones de cualquier género comunicacional de que estemos hablando y poder apreciar entonces dentro de ese rango
de acuerdo a la intención que tenía. Si la película de terror no te da terror, entonces es una película mala. Pero decir que una película es mala simplemente porque es de terror, entonces ahí hay un problema, ¿no? Claro. Mira, un ejemplo perfecto, y con eso te paso la palabra porque yo sé que en algún momento lo comentaste, no sé si lo dijiste en un post en Facebook o en algo, que una de las cosas que a ti no te gustaban era el hip hop y el rap. Y bueno, yo te voy a decir, sinceramente yo no consumo todo el hip hop o todo el rap, pero sí hay algunos artistas que me encantan. Missy Elliott me encanta. Kendrick Lamar tiene unas cosas que me parecen increíblemente poderosas. Eminem, hace 15 años, era una maravilla. Pero lo más importante de estar abierto a algo como el rap y el hip hop es que eventualmente nos trae algo como Hamilton, el musical de Lin-Manuel Miranda. Entonces, el estar abierto a escuchar un género que no es necesariamente lo que uno escucharía normalmente, nos brinda la oportunidad de tener esas gratas sorpresas como Hamilton. ¿Me explico? Es correcto, es correcto. Es verdad, pero fíjate, sí, tienes razón. Yo creo que no es bueno en estos casos generalizar, en el mío, ¿no? Decir no me gusta el rap. Yo creo que es una cuestión estadística, ¿no? Yo voy estableciendo mi gusto por géneros o por movimientos o por algún tipo de alguna forma cultural, estadísticamente. Si yo digo que no me gusta el rap, yo debería ser más preciso también, porque eso suena demasiado absoluto. Y es una trampa de la mente al hacernos creer que somos los jueces ¿entiendes? De la calidad de las cosas. Y es nada más una cuestión de gusto y punto. Porque te voy a decir una cosa, a mí hay músicas que no me han gustado en el pasado y después me llegan a gustar. ¿Me entiendes? ¿Cómo qué? Dame un ejemplo si te acuerdas de alguna. Oye, por ejemplo, a mí en cuanto a música latina, a mí siempre me ha gustado la salsa de Héctor Lavoe, de Ismael Rivera, etc. Pero nunca me gustó el merengue, no me gustaba, no sé, era una cuestión de gusto, pues. Pero yo decía, no me gusta el merengue, pero de repente empiezo a escuchar algunos, en una fiesta, oye, lo bailé sabroso, ¿entiendes? Entonces yo digo, no es que no me gusta el merengue, es que no me gustan la mayoría de los merengues que no es que he escuchado, pero me gusta este, me gusta este, me gusta este. Por tanto, no significa que me disgusta el merengue, sino que me gustan unos cuantos, pues tal y cual, o me gusta este músico, este otro orquesta y tal. Entonces, eso es lo que me refiero. Ese carácter absoluto. Nosotros, nuestro yo es muy traicionero, ¿no? En ese sentido. O sea, siempre trata de ser absoluto, de decir lo que a mí me gusta es la medida de las cosas. Lo que decía este filósofo griego, ¿no? El hombre es la medida de las cosas, es verdad, pero el ser humano, no el individuo. El individuo es parte de un grupo que va sumando todos esos gustos y va sumando todos esos criterios y bueno, y tiene un criterio más o menos general. El hip hop, mira, hay unos cuantos que me gustan. No me acuerdo cómo se llama hay un tipo que me parece muy bueno, Julio, Ajá. Sí. Oye, ese tipo tiene unos buenísimos, no me acuerdo cómo se llama, pero es de una película que es de Michelle Pfeiffer, ella era maestra. Sí, claro. Tiene un rap de este tipo que es, bueno, tiene hasta un coro que parece ópera, sabroso. Sí, entonces, muy poderoso. Bueno, sí. Buenísimo. Vamos a poner el video musical, lo ponemos en el website. Lo ponemos, porque, por ejemplo, un ejemplo, yo lo vi y dije, caramba, mi primera reacción fue, eso no es rap, eso no es hip hop, eso es otra cosa, ¿no? Si es hip hop, lo que pasa es que es un hip hop que me llegó. Entonces, el ser humano es la medida de las cosas, pero cada individuo no es la medida de las cosas, excepto para sí mismo. Claro. ¿Entiendes? Pero yo no puedo decretar que el rap no sirve para nada porque a mí no me gusta. Yo no sé si el rap es... lo que puedo afirmar es que la mayoría no me gusta, pero no para nada, ¿entiendes? Y por ejemplo, con mis hijos, que les gusta música que no es la mía, pues, o sea, que no es el rock el rock clásico que llaman, rock clásico, los Beatles, Rolling Stone, etcétera.
y la salsa de la época de la Fania. Ellos les gusta música muy contemporánea también. Entonces yo he llegado a entender que, oye, que tengo que respetar eso, yo no les puedo imponer nada, y a ellos les gusta mi música también, ¿sabes? Cuando vamos rodando, ellos ponen música y me dicen, papá, déjame poner yo, entonces nos vamos intercambiando los teléfonos para transmitir la cosa por Bluetooth, y un rato aquí, un rato aquí, un rato allá, y oímos todo. Y la verdad es que a ellos les gusta mi música, y a mí me gusta también la música de ellos, y me gusta también porque a ellos les gusta, ¿entiendes? Me explico, no somos la medida de las cosas. La mente abierta va por ahí, pues va por el hecho de que los gustos no son necesariamente un análisis. Los gustos son una cosa emocional. Y como hemos hablado ya en muchos casos, lo emocional lo distorsiona todo. Puede distorsionar todo, puede distorsionar el criterio, ¿no? Que es lo que nos confunde a veces. Sí. Mire, yo tenía una pregunta para ti, ¿vale? Claro, claro. Porque fíjate, Jesús, nosotros estamos viviendo en un mundo hiperconectado, hiperpolarizado, el carácter hiper lo llamo yo, ¿no? Pero una de las cosas que observo es que vivimos en un caos de información, porque la información está toda mezclada, información cierta, información falsa, información sensacionalista, información pesimista, información todo. Entonces, yo quería preguntarte, en este caos de información, ¿cómo haces tú para poder administrar esa sobrecarga de mensajes y poder mantener una mente abierta que realmente funcione? Porque si tú tienes una mente abierta y dejas entrar ese caos todo, pues, o sea, te quedas, eso es una cosa que es una sobrecarga demasiado grande. ¿Cómo haces tú para filtrar, para manejar ese caos? Mira, Fernando, cada vez más respondo a esa emocionalidad a la que te referías anteriormente, ¿no? Hace un ratico durante esta conversación. Yo sí hago un esfuerzo en mantenerme abierto a tener acceso a todo lo que está pasando en el panorama cultural. Hago un esfuerzo de enterarme de todo lo que está pasando en los streaming services. Leo revistas que tienen que ver con el mundo del entretenimiento. Me interesa saber cuáles son las canciones que están pegando, quién está vendiendo más discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la que sí consumo y la que sí hago parte de mi vida cotidiana, la que sí hago que me rodee, es simplemente esa que me haga sentir algo que me brinde un momento de alegría y de felicidad, que los estímulos me produzcan algo positivo. Y suena simple, pero en realidad no, es un poquito complicado. Es muy profundo, es profundo. Exacto. Entonces, mira, una de las cosas que yo tengo problemas con cierta música de hoy en día, y que he tenido problemas inclusive con artistas específicos que siento que hacen discos que son buenísimos y después decaen, es la flojera. Mi problema más grave, una de las cosas con las que a mí más me ha costado tener una mente abierta, ha sido el reggaetón, porque yo siento que es hecho con flojera. Yo siento que todo lo que he escuchado hasta ahora, y te lo prometo que voy a seguir manteniendo una mente abierta y quiero sorprenderme con alguna expresión del reggaetón que sea más sofisticada, yo siento que es hecho con flojera, que escriben la primera línea que se les ocurre y no buscan cuál palabra rimaría mejor para que fuese un poquito más sofisticada, o tratar de explicar un sentimiento que es un poquito más profundo de mirarle el culo y las tetas a una mujer. Hay maneras de explicar esa atracción física y emocional entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, una mujer, lo que sea, mucho más sofisticada que decir la palabra directa, que a mí me parece simplemente un reflejo de flojera. Un perfecto ejemplo fue Lady Gaga. Lady Gaga a mí me parece que es una mujer que tiene un talento extraordinario con melodías. Ella, sus primeros dos discos me parecieron que eran muy buenos y tenía una ocurrencia, una originalidad en las letras que a mí me llamaba muchísimo la atención. Pero después su tercer disco, bueno, a lo mejor estoy metiendo la pata diciendo cuál disco, en qué orden, pero el disco que ella lanzó antes de Cuando nace una estrella, hubo uno o dos discos que ella hizo que me parece que fueron resultados de la arrogancia que ella llegó por haber
logrado tanto en tan poco tiempo. Y simplemente dejó de seguir intentando algo más allá de lo obvio. Entonces, Okay. el nuevo disco que acaba de lanzar este verano, sí me parece que está retomando esa cuestión interesante que ya hizo al principio. Otra persona que me parece que era muchísimo más interesante al principio que después, porque el éxito le quitó esas ganas de probar más, era Shakira. Shakira en español escribió unas letras hace 20 años que a mí me parecían muy entretenidas. Y después se quedó como que, bueno, dos palabras que riman es suficiente para hacer una canción y vender muchos discos. Y esa es la parte que me Complaciente, molesta. sí. Complaciente, esa es la palabra perfecta. Pero el mantener una mente abierta, por ejemplo, me permite momentos agradables, sorpresas agradables, como este sábado, cuando Taylor Swift acaba de lanzar su nuevo disco, y lo escuché y dije, wow, ¿sabes qué? Taylor Swift hizo este disco con ganas. No es obvio, no es Exacto. complaciente, no es con flojera, lo hizo con cariño, le puso trabajo. Y eso es una cuestión que para mí hace que yo me sienta más inclinado a consumir o a disfrutar algo en lugar de otras cosas, ¿no? Qué bueno. No, no, sí. ¿Qué opinas tú del reggaetón, por ejemplo, y ese escándalo del premio que le dieron a Bad Bunny por mejor escritor? Que por cierto, por favor, déjame explicarlo. La gente, entérense, los que no lo saben, ese premio era un premio específicamente dado por ASCAP a los temas más transmitidos por radio. No eran todos los escritores, eran simplemente los que les transmitieron más. Y si la radio transmite más Bad Bunny va a ser uno de los nominados. ¿Qué opinas tú de Bad Bunny y ese escándalo por ese premio que recibió, que tiene que ver mucho con esto? Entonces la gente nos va a decir que no tenemos la mente abierta. Sí. Bueno, mira, digamos, no conozco mucho los entretelones, pero conozco el caso, ¿no? Como dices, yo creo que ahí juegan los prejuicios, ¿no? Y como la gente responde siempre a los primeros estímulos y no va más allá, le llega la información de que él gana un premio y no les interesa profundizar, simplemente dice, le dieron un premio y esas letras son demasiado básicas como para que te den un premio por escribir la letra. Entonces, eso, bueno, eso hace que ya tú tengas digamos, es como una sentencia que tú tienes, como que tú eres el juez y ya tus sentencias de una vez, porque tú no necesitas más información, no necesitas discernir más. Con lo que tú crees que tienes, ya basta. Qué peligro eso, ¿eh? Qué peligro. O sea, no me extraña que haya pasado, no me extraña porque vivimos en una época muy rápida, vivimos en una época de sobrecarga de información y yo creo que también la sobrecarga de información y la sobrecarga de estímulos que tenemos crea también en nuestro cerebro el recurso por el cual nosotros tenemos que responder rápido a todo lo que pasa sin discernir mucho, porque si nos ponemos a discernir también, o no nos ocupamos de una cantidad de cosas o vamos a perder o a gastar, mejor dicho, tiempo, mucho tiempo. Entonces, quizás sí dedicamos tiempo a las cosas que nos interesan mucho, pero otras las liquidamos con un simple pensamiento. Oye, ese tipo, ¿cómo es posible que le den un premio cuando esas letras son puro mamita, no sé qué, te amo, nada, no tiene mucha profundidad? Ese es el cliché. Entonces nos amparamos en ese tipo de información que ya está hecha y que es rápida y que no necesita mayor análisis para determinar que es un problema. Y no investigamos. Yo creo que el prejuicio específico con el cantante no es justo. Puede no gustarme, pero yo, ¿qué haría? Yo diría, bueno, ¿cómo es posible que haya ganado este premio? ¿Por qué se lo dieron? Investigaría un poco y a lo mejor encontraría eso que tú dijiste y digo, bueno, ya entiendo. Lo que pasa es que los artistas que pueden ganar este premio son muy pocos, porque son los que han logrado más de tantas ventas. Ya eso excluye una cantidad de otros artistas que a lo mejor son mejores letristas, pero no venden tanto. ¿Qué sé yo? Exacto. Digamos, sí trataría de investigar, pero a veces no es necesario que uno investigue demasiado, sino que uno vaya a ciertas fuentes que ya han hecho el trabajo, ¿entiendes? Y por eso Google y estas herramientas son tan útiles, porque yo a Google no le voy a poner el nombre de Bad Bunny, yo pongo Bad Bunny, críticas al premio, o por qué
Bad Bunny ganó el premio de música tal. Yo pongo eso y estoy seguro que voy a encontrar un comentario de alguien que probablemente me aclare la situación y yo diga, bueno, se debe a esto, aunque igual no estoy de acuerdo porque pienso que había otros que merecían más el premio, por ejemplo, pero ya yo tengo un criterio claro. Claro. Ahora, si yo, a veces no es ni siquiera no tener la mente abierta, sino que hay una sobrecarga de información, como tú mismo lo dices, hay una sobrecarga de información tal que como defensa nosotros hemos tenido que simplificar mucho nuestro propio criterio y tratar de adivinar muchas cosas que en momentos en los que haya menos información, podríamos dedicarle un poco más de pensamiento, pero es que no podemos con tanta cosa, ¿no? No es que lo estoy justificando, sino que lo estoy tratando de explicar, ¿no? En Exacto, no, términos sí, te de entiendo. por qué la gente lo hace. Sí. Y a veces nos pasa, mira, a veces automáticamente, me hablan de alguien y yo inmediatamente digo, eso no sirve, eso es esa persona, pero por favor, sí, que sabes tú, ¿entiendes? A veces yo mismo me reclamo eso, Fernando, ya va, pero espérate, tú no sabes, ¿entiendes? Y a veces he cometido errores por eso, porque automáticamente despacho algo como bueno, como malo, como conveniente o inconveniente, y resulta que cuando le pongo la lupa es todo lo contrario a lo que yo creía. Bueno, pero fíjate, estamos hablando, por ejemplo, de un mundo muy complejo, evidentemente, porque hay demasiada información y hay demasiados medios y canales para que nos llegue, ¿no? Nos llegue esa información. Mm. Eh, Eso siempre, ¿te acuerdas? En las teorías de comunicación nos hablaron siempre de arquetipos y de modelos de comportamiento, de imagen, etcétera, que van representando los distintos sectores y los arquetipos de una sociedad. Sí. ¿Cuáles son los héroes? ¿Cuáles son los villanos? ¿Cuáles son los salvadores? ¿Cuáles son los sabios? Etcétera. Siempre han existido. Ahora, una pregunta que no es fácil, Jesús. O sea, me gustaría mucho que me digas qué opinas y que puedes incluso decirme lo que te salga de la mente sin tampoco pensarlo demasiado. Uh-huh. ¿Qué arquetipos, o sea, cuáles son esos arquetipos, esas figuras que representan grandes movimientos de pensamiento y sociales? ¿Cuáles son los arquetipos que tú crees que gobiernan la mente colectiva en este momento de sobrecarga de información y que tiene todas las cosas que ya sabemos? En este momento, Ajá. wow, ok, yo sí, bueno, voy a hablar de la tapa de la barriga porque no estoy ni siquiera estoy seguro si entiendo bien la pregunta, pero las primeras cosas que me vienen a la mente, y corrígeme si eso no es lo que me estás preguntando, es que los primeros arquetipos que creo que están aplicando a todo lo que hacemos es una cuestión que tienen que ver con una cuestión hedonista y una cuestión de superficialidad que viene como resultado de una cultura que es muy desechable y que solamente tiene vigencia por 15 minutos, ¿no? Lo que Andy Warhol predijo, que Sí. todos íbamos a ser famosos por 15 minutos, ahorita nada dura más de 15 minutos. O Entonces, sea, que podríamos hablar de una gratificación instantánea. una gratificación instantánea que hace que nada tenga permanencia. Y eso en sí, entonces, es el arquetipo, esta cosa camaleónica que está constantemente cambiando y adaptando diferentes formas y que la ausencia de forma, entonces, es la forma que tiene en este momento. Siento que hay un pluralismo, esa es la parte negativa. La parte positiva es que siento que al mismo tiempo eso ha traído un pluralismo que antes no teníamos. Siento que ahora estamos hablando de mente abierta. Creo que nos estamos forzando a tener una mente abierta, simplemente por una cuestión de adaptabilidad y de supervivencia, a recibir y a aceptar cosas que no son necesariamente establecidas a un nivel profundo, porque simplemente no hay tiempo para eso. Entonces estamos adquiriendo una agilidad que me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú qué arquetipos sientes que son los vigentes en este momento? Wow. Bueno, mira, yo creo que, por ejemplo,
el arquetipo autoritario, Mm, el arquetipo carismático, por ejemplo, han tenido digamos, un protagonismo enorme últimamente. Yo no sé por qué, pero no sé si es que eso ha ocurrido siempre, pero ahora ocurre más. Pero yo siento que, por ejemplo, tú pones a una persona como Trump, y pones a otro político que es mesurado. Bueno, fíjate lo que pasó en los debates con Trump. Una cantidad de políticos con mucha experiencia de gobierno ya, gente mesurada, preparada, gente técnica, bueno, Trump los barrió, pues, ¿entiendes? sí. Sin hablar de datos, sin hablar específicamente de políticas, sin dar grandes ideas, y sin análisis profundo, simplemente por la pura fuerza de su personalidad, el tipo los barrió. Entonces, a mí eso me pareció o sea, un gran indicador de los tiempos en los que vivimos. Estamos apreciando cosas más emocionales. Puede ser una consecuencia de esa sobrecarga de información. Tenemos tanta información que no podemos evaluar las cosas por un criterio calmado y racional, es decir, y racional que consuma demasiado tiempo. Estamos viviendo una cultura de lo que todo es tan rápido Ujú. y tan vamos a decirlo así, que pasa tan rápido ante nuestros ojos que nuestra mente se ve obligada a actuar demasiado rápido. Y cuando tú vas a analizar algo, gastas tiempo. En cambio, cuando tú lo evalúas o lo calificas con la tapa de la barriga, como dicen, ¿no? O sea, con la pura emoción, eso es instantáneo. Sí. Entonces, aquellas personas que puedan proyectar una imagen que tú captes, o sea, que tú captes emocionalmente en pocos segundos, esas son los arquetipos del momento. Y esas son cosas generalmente muy emocionalmente muy cargadas, como el autoritarismo, como el carisma, como la impulsividad, etcétera. Entonces, la gente ruidosa es mucho más atractiva, es mucho más, es más notada. Los intelectuales no. Fíjate en la crisis del coronavirus, los políticos tienen mucha más exposición, mucha más que los médicos. O sea, los médicos, los científicos son mesurados, los científicos son calmados, los científicos son analíticos. Esas no son precisamente las características arquetípicas de nuestro tiempo. En cambio, el tipo que sale y dice, no, hombre, eso lo vamos a cubrir en un mes, yo mismo agarro, yo hago una vacuna y yo mismo se la pongo a la gente, inmediatamente llama la atención y no saldrá, y saldrá miles de personas a apoyarlo porque el tipo hizo algo, porque el tipo es decidido, necesitamos un líder. ¿Entiendes? Sí. Hay una necesidad de liderazgo también importante. Sí, mira, pero yo me atrevería a señalar que hay una interseccionalidad entre lo que yo dije y lo que tú dijiste. Y Trump es el perfecto ejemplo de esa interseccionalidad. Por una parte, siento que estoy totalmente de acuerdo contigo, que esa voz más fuerte, esa voz autoritaria es la que resuena, pero al mismo tiempo siento que personas como Trump resuenan y tienen esa voz de autoridad precisamente porque están evolucionando y cambiando cada 5 minutos. No hay nada menos consistente que el mensaje de Donald Trump. Donald Trump no ha tenido ningún escándalo que lo ha hundido porque todos los días tiene un escándalo distinto. Entonces, esa constante evolución, ese efecto Sí, camaleónico al que me hacía referencia, de alguna manera amplifica eso que tú estabas diciendo, ¿no? Yo, de verdad, yo aspiro y espero y deseo y rezo porque Donald Trump haya sido un glitch en el sistema y que al final de las elecciones de este año nos demos cuenta que necesitamos algo un poquito más estable. Pero voy a ir cerrando el tema
comentando algo que para personas como tú es completamente obvio. No te lo estoy diciendo a ti porque yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, aunque me gustaría saber tu opinión específica. Pero una cosa que yo quiero dejar el tema al cerrarlo es con esta idea. Con nuestra mente abierta o cerrada, nosotros no vamos a afectar o cambiar o modificar la velocidad de la evolución de la cultura en este planeta. El perfecto ejemplo es toda esta aceptación, esta amplificación y sofisticación del lenguaje con los que nos referimos a la identidad sexual o identidad de género, por ejemplo. Nuestros hijos, los muchachos que hoy en día tienen menos de 25 años, o inclusive no tan jóvenes, los que tienen, toda persona menor de 35 años, han sido expuestos a tanta información tan compleja, sofisticada y con tantos niveles distintos, que están naturalmente abiertos a una aceptación que nunca no se había visto en milenias, definitivamente, ¿no? Y es esta aceptación natural a personas voy a hablar específicamente de los transgéneros, que yo siento que es la frontera ahorita más fluida de la que estamos todos hablando. Yo creo que ser gay ya no es ni siquiera algo interesante como lo era hace 20 años o 30 años. Ahorita la frontera que es más fluida es la de los transgéneros. No importa la opinión personal que pueda tener cualquiera de los que nos está escuchando acerca de que si tienen los derechos iguales o no tienen los mismos derechos, que si una mujer transgénero es de verdad una mujer o no lo es totalmente inconsecuente lo que ustedes opinen, porque la velocidad con la que la cultura está cambiando va más allá de nuestras posiciones personales. Entonces, tenemos dos opciones: o nos montamos en la carreta y vamos con la cultura y vamos tratando de entender y ser parte del cambio y ser parte de esta evolución, o nos negamos y nos cerramos. Y te digo una cosa, Fernando, la carreta se va a seguir moviendo cada vez más rápido. Si no te montas en la carreta, te vas a quedar más atrás y más atrás y más atrás y más atrás con los días que pasan. Correcto. Y mira, te voy a decir algo. Esa carreta, quedarse parado y que la carreta siga es una opción, por supuesto, y es un derecho, cada quien lo hace. Yo creo que hay algo hay consecuencias entre dejar que la carreta pase y dejar o montarse en ella. ¿Sabes cuál es? La juventud del alma, la juventud del espíritu. Al final del día es eso, totalmente, Fernando. Me encanta que cierres con eso. Háblame más de eso y con eso cerramos el programa porque eso me encanta. Bueno, siempre hablamos de que, bueno, hay un momento, o sea, el cuerpo envejece, pero el alma y el espíritu debería siempre ser joven. Y ser joven tiene mucho de sorprendernos siempre, de nunca matar la capacidad de sorpresa y de siempre abrirle los brazos a lo que llegue nuevo, no importa lo que sea. Después puede ser que no nos guste, o que nos guste poco, o que nos consideremos irrelevantes o lo que sea. Pero abrir los brazos a las cosas que entren en uno y que uno pueda, oye, aprenderlas con H, ¿no? Oye, y hacerlas parte de uno y después decidir, eso es importante, pero negarse a eso, ser prejuicioso en el sentido de, porque es una cosa que va escalando. Tú empiezas por una, empiezas por dos, y llega un momento en que nada nuevo te va a gustar, nada nuevo, porque entonces dices, no vale, pero es que a mí me gusta la música de los Beatles. Todo lo que venga después, eso no sirve para nada, ¿entiendes? Sí. Entonces, no te abres a cosas nuevas, no aprendes, y el espíritu envejece, porque está siempre dando vuelta en un remolino que ya le has dado 10.000 vueltas. A mí me gusta, en ese sentido, sí me gusta tener ese espíritu joven, sentarme con mis hijos a que ellos me enseñen juegos, y a veces jugamos algunas cosas, y a veces, y yo aprendo, pues, y los nuevos códigos, y las nuevas cosas, y la nueva música, aunque en el fondo, pues, no sea mi música, yo la hago parte de mí, pues, ¿entiendes? Entonces, yo creo que mantener la juventud tiene mucho que ver con nunca matar la capacidad de sorpresa y nunca dejar de ser niño en ese sentido, un niño que se maravilla ante cualquier cosa. A mí me parece genial y fantástico que un niño
tú le des un papelito y eso para él es un mundo, ¿entiendes? Puede Sí. pasar media hora jugando con papelitos. ¿Por qué nosotros no podemos jugar con los papelitos que vienen nuevos, las cosas nuevas? ¿Entiendes? Después uno Sí, no, mira, decidirá, me gustó, no me gustó, ¿no? exacto, mira, Fernando, la imagen tuya en tu carro manejando, compartiendo música con tus hijos y tus hijos compartiendo música contigo, eso es una imagen que me va a dejar sonriendo el resto del fin de semana y te lo agradezco. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En el momento en que uno se permite a sí mismo envejecer de alma y no estar abierto a evolucionar, uno está condenándose a sí mismo a ser Sí, irrelevante completamente. Y sí. eso es muy triste. Pero bueno, qué buena conversación. Gracias. Con esto pasamos a lo que no nos está dejando dormir. Te cedo la Ok, palabra, mi amigo. ¿Qué no te está dejando dormir hoy viernes? es un tema de incertidumbre, que no me deja dormir en el sentido de que tenemos 6 meses de pandemia y hay tantas cosas que todavía no sabemos, que, wow, que me preocupan. No me preocupan en el sentido porque, claro, si estuviéramos en la Edad Media, en la época del séptimo sello, yo diría no 6 meses, 6 años. En 6 años igual no hubiésemos sabido qué pasó o qué estaba pasando. Uh -huh. Pero bueno, con la ciencia tan avanzada, que todavía tengamos tantas dudas, que todavía la ciencia haga diagnósticos que todavía no se han comprobado, que no hay vacuna, aunque hay buenos prospectos, la verdad, buenas expectativas incluso para este mismo año, pero no lo sabemos Uh todavía. -huh. Tiene que ser, pues, tiene que ocurrir, ¿no? No tenemos un horizonte claro. Ya por lo menos sabemos que este año no va a haber una finalización de la crisis, no la va a haber. He oído el finales del primer semestre del año que viene. Estamos hablando de año y medio, Uh por -huh. lo menos. Pero lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es, y eso no es culpa de nadie, eso es culpa de lo complejo que es este virus. Claro. Y bueno, y el hecho de que vivimos en un mundo muy global donde hay muchos polos de poder en muchos lugares, o sea, es muy difícil coordinar eso, pero lo que me preocupa no es tanto el tiempo, lo que me preocupa es la incertidumbre que todavía tenemos incertidumbre de qué vacunas van a funcionar, todavía no sabemos exactamente cuál es el origen del virus, todavía no se ha, y si vamos a la parte política, bueno, mucho más, porque ya cuando las decisiones son políticas y no científicas, vemos las cosas que han pasado, o sea, que tiene gente muerta porque no ha habido el respeto al confinamiento, al uso de las máscaras, pero lo que más me preocupa en el fondo es que no tengamos todavía un horizonte de tiempo. Sí. Espero que cuando lleguen las vacunas ya se pueda decir, bueno, mira, ya tengo una vacuna que funciona y entonces el horizonte es tal. Pero que se diga, que más o menos uno pueda tener un punto ya fijo. Eso es lo que Exacto, no exacto. me da. Mira, Fernando, lo que a mí no me deja dormir hoy viernes se manifestó la semana pasada. Estoy un poquito tarde en esto, pero es algo que en lo que he estado pensando muchísimo, ¿no? Y tiene que ver con los medios de comunicación y Donald Trump. Ok, Y específicamente voy a hablar de los niveles de exigencia que los medios de comunicación tienen con respecto a Donald Trump y su desempeño como presidente de los Estados Unidos. La ironía es que Donald Trump constantemente acusa a los medios de que lo detestan, de que lo odian, de que lo quieren destruir. Una cosa muy patética hace un poco más de una semana fue en una entrevista que le hicieron, le preguntaron cuál cree él que sería el legado de su presidencia y él no pudo contestar, no pudo nombrar ni una sola cosa positiva, lo único que nombró fue lo mal que lo ha tratado los medios de comunicación social. Pero al mismo tiempo, la semana pasada, cuando anunciaron que iban a hacer otra vez estos briefs, estos anuncios de la Casa Blanca con respecto al coronavirus, todas las tardes, todos los medios de comunicación se impresionaron y amplificaron y exageraron este sentimiento de asombro y de positivismo, simplemente porque Donald Trump estaba tomando ahora un tono más serio.
Entonces, Imagínate. los niveles de exigencia están tan por debajo de lo que deberían estar, que el presidente de los Estados Unidos, después de 6 meses de tomar una actitud increíblemente irresponsable con respecto a lo que está pasando, un día habla delante de la prensa con cierta seriedad y el reporte de todos los medios de comunicación social son: el presidente tiene un tono de seriedad y de estadista. Entonces, esa cosa, esa falta de exigencia, esa falta de compromiso con lo que se le debe esperar al líder del mundo libre, es algo que a mí no me deja dormir y me frustra muchísimo. Y al final del día siento que Donald Trump hace con los medios de comunicación social lo que le da la gana, no necesariamente porque sea muy inteligente, muy brillante, muy estratega a la hora de manejarse con eso, sino que es un personaje tan particular por las dos cosas que comentábamos antes, ¿no? Ese tono autoritario, pero esa capacidad camaleónica que cada 5 minutos es una cosa distinta que nadie lo puede definir. Es algo que es fascinante y por eso es que lo tenemos de presidente. Sí, la verdad que, fíjate, no vi esa, pero lo voy a buscar en YouTube. Con esto llegamos al final del programa. Qué buena conversación, me encantó, me divertí mucho, estuvo muy interesante. Bueno. Sí. Le recordamos a nuestros escuchas que nos sigan en los medios sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y estamos en YouTube también. Nuestro website es del 305al310.com, 305 y 310 en números, del 305 al 310.com. Ahí tenemos todos nuestros podcasts hasta ahora. Mira, Fernando, la semana que viene te cuento cómo quedó el gazpacho que está haciendo Christopher. Por favor, claro. Algún día lo comeré. Totalmente. Ojalá que sea pronto. Un feliz fin de semana. Gracias por este tiempo. Gracias a todos. Y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Exactamente. Chao. Feliz fin de semana. Hasta luego. Chao.